Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder. Ayer, el pueblo peruano, mi pueblo, ha dado una lección al mundo. Tal vez no seamos muy conscientes de lo que significa que Roberto Sánchez, el candidato que el presidente legítimo Pedro Castillo, contra el que se dio un golpe de Estado desde que asumió la presidencia en julio de 2021 y quien está en la cárcel hace 3 años sin sentencia, esté a punto de confirmar su victoria. Porque no había ninguna razón, no parecía haberla al menos, para pensar que este podría ser el escenario. Porque no se le veía venir, como tampoco se le vio venir a Pedro Castillo al inicio, porque hay 2 Perúes en mi tierra. El que siempre ha hablado y se ha visto y que es minoritario, y el que siempre ha sido excluido y hoy por fin es la punta de lanza de la democracia en mi país. El Perú no está polarizado. Hay un Perú que siempre se ha creído superior frente a otro que ha sido excluido y condenado a la miseria y a la precariedad y al abuso. Hoy por fin, este segundo Perú, el mayoritario y el verdadero, ruge como merece. Por eso que vivan los pueblos, que luchan contra viento, marea y poder. En diciembre de 2022, Pedro Castillo leyó un mensaje tras haber estado contra las cuerdas durante toda su presidencia. Por errores propios seguro, pero sobre todo por una campaña golpista que no lo dejó respirar ni a él ni a su familia durante 1 minuto mientras portaba la banda presidencial. Sin embargo, lo importante no es solo lo que le hicieron a él, contra él, sino la respuesta del pueblo. Hubo un Perú que nunca se dejó engañar por lo que la prensa mainstream decía, el poder económico decía, el poder político judicial castrense o la embajada de los Estados Unidos decían al unísono que el golpista era Pedro Castillo, que se había vacado él solito, que era exactamente igual que Alberto Fujimori, que en 2022 vivíamos un abril de 1992, que era un dictador, un autoritario, un golpista. Un hombre que no solo fue elegido, sino que nunca tuvo el poder porque no lo dejaron y en ese obstáculo mostró el rostro del verdadero poder en el Perú. Un poder que no estaba en Palacio de Gobierno. Un Perú donde mandan más los otros poderes que la investidura presidencial. Y su propia escolta lo arrestó. Lo separó de su esposa y de sus 2 hijos, una de ellas muy pequeña, Alondra, y lo llevó a la cárcel donde Pedro Castillo está hasta hoy. Sin horas de televisión apenas, sin poder dar discursos fuera de cuando le toca una audiencia judicial o cuando a través de sus abogados puede dictar un tuit. ¿Cómo es posible que pese a todo eso, su candidato pasara a la segunda vuelta y pueda ganar hoy las elecciones? Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder. Ese diciembre, muchos, incluso algunos que hoy apoyan al candidato de Castillo, Roberto Sánchez, soltaron el brazo de Pedro Castillo. Lo acusaron de todo y buscaron que la mayoría de la gente hiciera lo mismo. Pero en Perú ganó la terquedad de un pueblo y en esa terquedad radica la explicación y la lección de ayer. El Perú le ha dado un ejemplo a todo el mundo. ¿Cómo es posible que tras un golpe de Estado contra un presidente, el candidato de ese presidente que sigue en la cárcel pueda volver a llegar a Palacio de Gobierno, pese a que el diseño de las elecciones y el poder absoluto lo tiene la contrincante? Por el pueblo, por la fortaleza de ese pueblo. Los mismos que dijeron que el golpe se lo dieron a su presidente, ayer tuvieron claro, como en la primera vuelta, que la pregunta electoral de estas elecciones en el Perú seguía siendo la misma. ¿Qué pasa con Pedro Castillo? Y no porque todos sean castillistas, sino porque el pueblo peruano entiende que Pedro Castillo simboliza la democracia en el Perú. Castillo es el presidente legítimo y sobre todo es un presidente del pueblo, que se parece, que habla, que siente como la mayoría peruana que nunca se vio representada en ninguna institución de poder y que cuando lo vio llegar a Palacio de Gobierno no aplaudió a un presidente, aplaudió a su reflejo. No era un presidente para el pueblo, era el pueblo en la presidencia del Perú. Esto no lo vieron en Lima y siguen sin verlo. No solo las derechas, también las izquierdas capitalinas. Y pese a que muchos se negaron en decir libertad para Pedro Castillo, tuvieron en esta segunda vuelta que entender que el pueblo exigía eso precisamente y tuvieron que cambiar el discurso. Esa es la lección del Perú para los movimientos populares y de izquierdas en el mundo. Nunca, jamás se renuncia a lo que creemos por más campañas de demonización que nos construyan. Nunca jamás se le suelta el brazo a nuestra gente por más amenazas y disciplinamiento. Nunca jamás se renuncia a escuchar al pueblo por más carguitos públicos o privados te ofrezcan. Nunca jamás se cede al discurso del poder ni 1 centímetro, ni te divides entre tu gente, porque si sostienes la disputa, si sostienes la batalla, si te entercas, la voluntad popular abre una grieta y de esa grieta emanan flores de retama. Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder. A ese pueblo lo han asesinado, lo han golpeado, lo han terruqueado, pero han exigido un único derecho que hoy pueden ganar, el derecho a hacer política en el Perú, es decir, el derecho a existir, el derecho a ser sujeto político. Los excluidos de siempre en el Perú hoy marcan la pauta del país. ¿Cómo no sentirme orgullosa de mi DNI peruano, mi acento, mi sangre, mis raíces y mi terquedad? Pero sabemos que esto acaba de empezar. La mafia fujimorista es mucha mafia, está en todos los poderes, también en las instituciones electorales, y lo que toca es que nos vean. Que nos sientan respirar en su nuca, que nos sientan caminar seguras por las calles para que no se les ocurra creer que nos van a robar los votos. Protegemos el voto porque no hemos frenado a Fujimori,
Queremos ganar el país. Esto es mucho más grande que el tumor que representa Keiko Fujimori. Esto es por el Perú, por la oportunidad de ahora sí cambiarlo todo, de la mano de Roberto Sánchez, que es el candidato que reconcilia a un pueblo con su propia democracia, porque fue designado por el presidente legítimo Pedro Castillo. Estas elecciones las ha ganado el presidente Castillo, no solo por él, sino porque ha forzado, gracias a ese pueblo terco que no retrocedió ni un centímetro, que el centro, el liberalismo limeño, con excepciones mediocres, aceptaran que esto iba de democracia y, por tanto, de Pedro Castillo. Es la redención del profe. El pueblo le ha hecho justicia. Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder, que no retroceden ni un centímetro y al hacerlo fuerzan a todo un país a mover sus coordenadas. Aprende Europa, aprende España. Es así como se ganan las batallas, enfrentándote a todo sin renunciar ni dudar. Hoy más que nunca el norte está en el sur y Perú acaba de dar un aire de soberanía y rebeldía digna de en tiempos de intervencionismo a toda la región. Un faro, un motor, un horizonte de esperanza que llega con viento de los Andes para toda la región que necesita de esta emancipación terca en este momento. Al final del día, cuando todo es oscuro y parece que nos ganan la partida, aparece el pueblo y nunca defrauda. Volvimos y ya somos millones. Si creen que nos van a robar esta victoria, no tienen idea del pueblo que ha despertado para nunca más volver a dormir. Muchas gracias, Perú. Te amo. Hasta mañana.